La pandemia no ha terminado. ¿Perdiste tu trabajo? ¿O perdiste estabilidad emocional? ¿Perdiste acaso algún ser querido, algún ser amado? Si esta pandemia te ha golpeado de esta manera con alguna pérdida, este taller no te lo puedes perder, porque está dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a este nuevo sábado de conversación, donde veremos cómo enfrentar las pérdidas en tiempos de pandemia, junto a nuestro querido psicólogo y presidente Felipe Bobadilla, entrevistado por nuestro fundador Hermanoces. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Felipe Bobadilla y soy psicólogo. Y bueno, agradecido estoy de poder compartir en este espacio, un espacio distinto. Así que vamos con todo nomás, pues. Vamos a ver qué resulta de esta conversación. La idea de la conversación es que sea una conversación amena, no nerviosa, y lo otro es que pueda ser entendida por todos. Muchas veces se ocupa mucho lenguaje técnico en algunas charlas y no toda la gente entiende. Y eso es lo más importante. Ya todos sabemos que estamos en un tiempo que ha sido complejo para todos, un tiempo en que hemos tenido que acomodarnos a esta nueva realidad y también los temas de salud mental han ido creciendo también, por lo mismo. Claro. Entonces, cuando hablamos de pérdida, ¿a qué nos referimos, Felipe? Bueno, en primer lugar, referir de que pérdida lo tenemos muy asociado al término duelo, ya perder a alguien, porque básicamente es lo primero que, es el impacto más fuerte que podemos recibir en la vida, ¿ya? Perder definitivamente a alguien. Pero cuando hablamos de pérdida, hablamos de un proceso natural, normal, en el cual dejamos de vincularnos, ¿ya? Y ese vincularnos puede ser a distintas cosas, a distintos objetos o distintas partes de nosotros mismos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de pérdida, lo que estamos haciendo es una separación, es una apartarse de aquellas cosas o aquellos objetos que tengo algún tipo de vínculo y por el cual tengo algún tipo de aprecio o algún tipo de relación. Entonces, en ese contexto te podrás dar cuenta de que entonces podríamos decir de que el proceso de pérdida siempre ha estado con nosotros, desde muy pequeño. Desde muy temprana infancia empezamos a perder cosas, o a perder personas, o a perder relaciones. Si bien la pérdida, como tú dices, está desde que nacemos, quizás la diferencia es cómo la enfrentamos. Y ahí donde yo creo que viene este tema más problemático, más que cómo nos enfrentamos a las pérdidas. Porque no es fácil, no es fácil enfrentarse a pérdidas quizás que como tú decías, quizás tienen diferentes niveles. Exacto. Pero también es importante saber cómo cada persona lo percibe. Yo no voy a percibir cómo lo está percibiendo la misma persona de esa pérdida. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos siendo tan diferentes en muchos sentidos a las pérdidas? Porque esto nos está trayendo muchos temas de salud mental que nos estamos enfrentando. Claro. Mira, hiciste como varias preguntas, Sí, y, la verdad que sí. pero partamos como con algo bien simple. De repente la vida es bien sabia, ¿ya? Y nos permite ir experimentando de a poco la pérdida. Eh, Todas las personas tenemos distintos episodios, ¿ya? Y no todos vamos a estar expuestos a las mismas experiencias de vida. En eso estamos claros. Pero, como te decía al principio,
la pérdida es un proceso normal, es un proceso natural que se va dando, y nosotros a medida que vamos transitando por las distintas etapas, nos vamos relacionando con distintas personas, nos vamos vinculando a distintos, incluso objetos, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo haber nacido en una ciudad, puedo haber nacido en una casa, tengo recuerdos acerca de esa situación, de cómo fui creciendo, y al momento de salir de esos lugares, también tengo una pérdida. Entonces, vamos experimentando lentamente en la vida y vamos adquiriendo un tipo de experiencia en relación a eso, ¿ya? Entonces, en relación a la primera pregunta, o al primer tema, de cómo nos enfrentamos a la pérdida, es bueno reconocer de que sí tenemos dentro de nosotros herramientas que nos permiten enfrentarnos a la pérdida, porque ya la hemos vivido de alguna otra forma, ¿okay? Y como decía, la experiencia entre una persona y otra es muy vasta, hay mucha experiencia, pero es significativo ver que sí tenemos las condiciones de enfrentarnos. El tema es que muchas veces nos sentimos impotentes o nos sentimos sobrepasados por las circunstancias y creemos que no podemos enfrentarnos y sentimos de que no tenemos la herramienta. Y aquí hay una nota de esperanza, sí tenemos la herramienta. El tema está en cómo vamos valorando lo que hemos vivido, ¿ya? Entonces, y aquí saltamos la segunda parte, que tú nos hacías la pregunta, entonces, ¿cómo hacemos para, si hay tantas formas posibles y hay como personas hay en el mundo, entonces, ¿cómo hacemos para poner un criterio acerca de cómo enfrentarnos a la pérdida? La verdad es que aquí es muy importante el autoconocimiento, qué tanto yo comprendo y valoro lo que yo he vivido en mi vida. En la medida que las personas entienden mejor cómo han vivido y se enfrentan a sus circunstancias de vida, lo reflexionan, lo piensan y ponen en reflexión lo que han vivido, entonces tienen más posibilidades también de enfrentar una nueva circunstancia, porque ya han aprendido eso, han sacado como los conocimientos necesarios para enfrentarse a las circunstancias. Entonces, tenemos por un lado que es un proceso normal, natural, que lleva experiencias, tenemos las herramientas para poder enfrentarnos, todos las tenemos, y lo otro es que en la medida de que seamos más conscientes y dialoguemos también más con nosotros, conversemos más con nosotros mismos, seamos mayormente reflexivos de lo que nos pasa, tenemos más posibilidades también de enfrentarnos de mejor forma, ¿ya? Vamos como aprendiendo también de nosotros mismos y de lo que nos pasa. Bueno, hay hartas palabras que tú utilizas como un proceso. ¿Cómo podríamos definir proceso? Yo creo que un proceso, yo creo que muchas veces nosotros los psicólogos y en realidad todas las personas que trabajamos en el área de salud mental, decimos palabras más o menos rápidas, ¿ya? Y cuando uno quiere decir, cuando habla de proceso, estamos hablando de algo que es paulatino, que algo que es gradual. No viene todo junto. Si bien de repente nos vienen como situaciones en la vida que nos desarticulan y llegan como un gran choque, y como que llega todo junto, pero aún así, como nosotros aprendemos de eso, como nosotros lo vamos enfrentando, lo vamos entendiendo, es un proceso. Y eso quiere decir de que tiene etapas, de que tiene un ciclo, de que va avanzando en una dirección, ¿ya? De que, y en eso nos vamos como enfrentando a cuestionamientos, a poner en duda quizás valores, empezamos a enfrentarnos quizás a ciertos como estándares que teníamos presupuestado al principio. Creíamos que, por ejemplo, lo más importante en el mundo era la familia, quizás los tenías como muy gran valor, como un gran valor, o tú tenías como muy, muy presente de que tu pareja era lo más importante, y de repente esa pareja ya no está, o decide marcharse. Y entonces te cuestionas y replanteas cuáles son los valores entonces que persisten. Entonces, cuando hablamos de procesos, estamos hablando de una forma que va sucediendo de a poco, paulatina, y que en eso que va avanzando con el tiempo, vamos adquiriendo quizás habilidades y herramientas que nos permiten entender mejor lo que nos está sucediendo. Y eso llamamos proceso, a lo paulatino,
a lo que se va dando de a poco y vamos conociendo lentamente lo que nos va pasando. ¿Ya? Y eso también pone un poquito en cuestión que de repente somos apurados y esta sociedad quiere que todo sea rápido. Bueno, aquí un proceso lleva tiempo. Sí, pues estamos en un tiempo que todo es rápido. Es Ujú. como lo instantáneo, ya lo quiero al tiro. Y, y es interesante que esto te lleve también no solamente ir caminando como para estar mejor, como un poco analizando el proceso, ya como un largo camino que tienes que llegar hasta un final para un logro o para que tú te sientas bien. Pero también en ese tiempo de proceso pasan muchas cosas Ujú. y muchas cosas que no queremos enfrentar. No es fácil enfrentar algunas situaciones. Eh, no todos queremos enfrentar situaciones dolorosas, de pérdidas. Ujú. Eh, ¿Por qué es tan necesario hacerlo? A ver, bueno, nuevamente tenemos varias preguntas ahí. ¿Ya? Pero mira, vamos a ir como de a poquitito. El tema de que estamos en una sociedad que nos impulsa constantemente a tener logros, ¿ya? A ver quién es mejor, a competir siempre con el que está al lado, siempre estar comparándonos. Eso lleva a una sensación muy de frustración, ¿ya? De sentirse que quizás no lo estoy haciendo bien, o quizás comparado con el otro que está, con mi vecino, ya así como con el dicho que dice, siempre el pasto del vecino es más verde. Está más verde. Claro, entonces como que eso de nuestra sociedad lo tenemos muy inserto, ya de tratar de compararnos con el otro para ver si estamos bien o estamos mal. Eso es algo que no hace mucho daño, porque no nos permite vivir nuestra velocidad de vida, ¿ya? Y siempre estamos tratando de aspirar a lo que el otro hizo y tratamos de tomar un ejemplo. Y somos poco genuinos en poder asumir que tenemos una forma distinta de ser. Y eso también impide de que vayamos conociéndonos quizás de mejor forma. Entonces, lo que uno queda en este sentido es aprender quizás de uno mismo y avanzar, ¿ya? Avanzar, ¿en qué sentido? ¿Hacia dónde? ¿Ya? Porque uno dice avanzar, ¿ya? Pero aquí no hay un camino que seguir, no hay veredas, no hay una carretera que te dice derecha, izquierda, no hay eso, simplemente lo que tenemos en la vida tenemos como brújulas, como podríamos decirle, tenemos las emociones, los sentimientos, que son como lo básico, pero también tenemos los afectos, ¿ya? Y en esos afectos y tenemos relaciones. Y en todos estos ámbitos vamos testeando, vamos como probándonos, vamos viendo cómo nos sentimos mejor, hacia dónde creemos que estamos en mejor posición que la anterior. Y vamos fallando también. Y eso también es un proceso también de pérdida, de creer de que era un camino y que no resultó, quizás como una empresa que estábamos llevando y no resultó, se cayó y tenemos una pérdida nuevamente. Pero vamos luchando con eso, vamos poniendo nuevamente las ganas de enfrentar a eso, volver al mismo camino y decir, bueno, busco nuevamente estar bien. Y aquí es donde empiezan a aparecer un gran grado de dificultad, porque empezamos a encontrarnos con otro aspecto, donde de repente nos sentimos cansados, nos sentimos débiles, y quizás ya no tenemos de repente muchas ganas de seguir quizás luchando, como lo que nos ha pasado ahora en la pandemia a muchos de nosotros, donde ya el tiempo que hemos pasado frente al estrés nos está llevando a una situación de cansancio. ¿Ya? Entonces, igual eso es importante ir reconociéndose, ¿ya? Pero y aquí es la parte buena, siempre podemos salir avanzando y siempre vamos a tener la posibilidad de decir que estamos cansados y tratar de seguir avanzando, tratar de reconocer dónde están las cosas positivas de lo que nos está sucediendo, a pesar del dolor, a pesar de las dificultades que podríamos tener en el camino. En este tiempo de pandemia, como decíamos al principio, han habido muchas pérdidas.
pérdida de trabajo, pérdida de vidas, pérdida de la libertad, pérdida de tocarnos, de abrazarnos. Y la verdad que no ha sido fácil esta bien llamada nueva normalidad. ¿Cómo nosotros porque todavía vamos a estar en confinamiento, cómo lo podemos hacer en nuestras casas? ¿Cómo podemos vivir este proceso en nuestras casas? Porque muchas veces estamos acompañados y ya nos vemos todos los días, ya no es lo mismo que antes que llegábamos, nos juntábamos a cierta hora y que conversamos un poco, después había que compartir, después acostarse. Ahora estamos todo el día metidos dentro del hogar y estamos todos con teletrabajo, hay más estrés, hay muchas situaciones que están pasando hoy día dentro de un metro cuadrado que es la realidad. Entonces, para que no creas que hay tantas preguntas, es como que también voy pensando también en voz alta, o para que tú lo puedas tomar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué estamos estresados? Sí, es verdad que estamos estresados. Y creo que es dentro de lo normal, porque lo que iba a pasar o lo que está pasando nadie lo esperaba. Exactamente. Mira, hay un punto muy importante de lo que tú estabas mencionando, de que justamente es reconocer las circunstancias en las que estamos, ¿ya? Una de las cosas que más nos cuesta como ser humano es reconocernos como débiles, es reconocernos que tenemos necesidades, ¿ya? Y eso es una situación muy compleja cuando nos enfrentamos con nuestra vulnerabilidad, que quizá esta pandemia donde más nos llegó como sociedad es al tema de lo que fuimos construyendo, de que nos creímos en algún momento como muy, muy omnipotentes, ya que podíamos hacerlo todo. Y como ya lo habíamos conversado antes en otro momento, algo tan pequeño nos vino a demostrar que realmente somos seres frágiles. ¿Ya? Entonces, somos sumamente frágiles. Sí, somos muy frágiles y con esto quedó más que claro. O sea, estamos expuestos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos en un plano de no negar lo que nos está pasando, ¿ya? Existen como, incluso podríamos llegar a pensar, ya no nos vamos a llevar a ese plano, pero sí podemos llegar a pensar de que hay formas de enfrentar la vida y nuestra mente nos ayuda, por ejemplo, a poder enfrentarnos a ciertas circunstancias. Y cuando ya las circunstancias son muy dolorosas, nuestra mente trata de ayudarnos como diciendo, mira, eso no lo mires, ¿ya? Así como que literalmente nuestra mente nos dice, no lo mires, ¿ya? Y eso es lo que nosotros le llamamos la negación, ¿ya? O la evasión, cuando tratamos de hacer como que lo que está pasando realmente no existe. Y eso nos puede traer graves consecuencias. Por ejemplo, estando en pandemia, creamos que tenemos la misma fuerza que en un contexto donde no estuviésemos en pandemia. Es como decir, no, a mí no me ha afectado realmente la pandemia. Es como casi le agradezco a la pandemia por todo lo que ha estado sucediendo. Pero en realidad, si uno se lo cuestiona, o uno le da más la vuelta, uno tiene que tener cuidado también en tratar de como ver que todo lo tengo muy solucionado, cuando en realidad algo me podría estar sucediendo, ¿ya? Y entonces no estamos negando de que alguien podría estar contento con la pandemia, pero sí lo que podríamos estar diciendo es que antes de decir rápidamente de que estoy bien, es quizás reflexionar, ¿realmente estoy bien? ¿Hay algo que quizás sería importante que tenga que aprovechar de revisar en este tiempo de pandemia? Hay problemas que lo he tratado de pelotear hacia adelante y sacarme el peso de enfrentarlo, o realmente en este momento me estoy haciendo cargo de lo que me está sucediendo. Entonces, en primer lugar, como para enfrentarnos al día a día y de lo que nos queda de pandemia, es reconocer en qué circunstancia estamos, aceptarla, respetarnos en ese sentido y aprender también del otro que está a nuestro lado.
porque el otro, quizás, si bien yo podría estar muy bien, o podría estar medianamente bien, quizás el de al lado no está tan bien. Entonces, de repente, sería como el segundo paso, generar como un nivel de empatía, ¿ya? Porque todos tenemos una forma distinta de enfrentar la vida, y en ese proceso también puede también, como ya lo habíamos dicho antes, de estar comparándonos, finalmente nos podría hacer más daño. Entonces generar primero reconocimiento, asumir que podemos tener una condición de dificultad, y en segundo lugar empezar a generar empatía, ¿ya? Porque estamos todos y de aquí vamos a tener que salir todos juntos, no podemos salir como antes, como llegamos a esta pandemia. Sí, yo creo que una de las cosas que tú planteas es sumamente importante, de cómo vamos viendo el problema, cómo lo vamos asumiendo, cómo lo vamos aceptando. Eh, pero también yo creo que también es importante que busquemos, que busquemos estos apoyos que están, que no nos quedemos simplemente con el hecho de querer solucionar nosotros, porque muchas veces cuando nosotros metemos las manos, no siempre todas las cosas salen bien. Entonces igual siempre quizás buscar estas redes que son tan importantes. Y cuando hablamos de redes, hablamos de todo lo que uno pueda quizá tener a su alrededor, como para poder también compartir estas situaciones que le están pasando. Yo creo que es sumamente importante, y quizás no solamente ver la red, sino que también convertirnos en una red, disculpa, para aquellos que la están pasando mal. Sí, has tocado un tema súper importante. Yo creo que el tema de buscar ayuda y también ser ayuda en la medida que se pueda, ¿ya? Yo creo que a medida que ha ido pasando la pandemia, no hemos visto distintas como eh, eh, apoyos que se han ido dando, ¿ya? Uno ve a través de las redes sociales, de plataformas como Facebook, ve en Instagram, ve las mismas noticias, los programas de televisión. Hay un nivel de sensibilidad especial, ¿ya? Entonces, están empezando a aparecer distintas como acciones de distintas personas, ¿ya? Desde ollas comunes hasta trabajos muy formales como lo que podría estar haciendo el gobierno. Entonces, lo que hemos visto es como que se ha ido moviendo quizá un tejido social, ya lo que se les dice desde las ciencias sociales como el tejido social, se ha empezado a mover hacia el conectarnos, ¿ya? Yo creo que hay un punto donde estábamos hasta antes de la pandemia, incluso antes del estallido social, estábamos como tan enfocados en lo que estábamos haciendo, estábamos tan enfocados en lo que tú hablas primero del logro, de tener, de llegar a tener, a conseguir aquello que mis padres no tuvieron, etcétera, de salir de mi condición quizás de pobreza o de la precariedad en la que estaba anteriormente. Entonces estábamos tan enfocados en eso, en tener, en lograr, que nos olvidamos de nosotros. Se nos olvidó de que somos seres sociales por naturaleza. Entonces ahora viene toda esta situación y nos pilla un poco como a traspié, porque no teníamos un tejido social robusto en cual no nos viésemos como contenido nosotros mismos. Pero están empezando a aparecer formas, empiezan a aparecer estas redes que tú mencionas. Y sí, hay que buscar ayuda, porque de repente uno podría tener, claramente uno tiene las herramientas para poder enfrentarse, pero no siempre. Y en esto de que te decía, de que hay que reconocer, también a veces es momento de reconocer de que solo no puedo, solo no podría. Entonces aquí hay que sumar otro elemento. Y en la red tenemos muchas personas y muchas instancias donde nos podrían apoyar, ya sean a través de los CEFAM, a través de los grupos espirituales que podríamos tener, a través de las plataformas sociales también se han dado harta instancias de conversatorio. Entonces hay harto donde podemos buscar, pero primero tenemos que partir con reconocer, para saber qué voy a hacer con eso, ¿ya? Así que sí, el tema de las redes es totalmente atingente, tenemos que empezar a valorar lo que tenemos alrededor, y también tenemos que empezar a ver alrededor
quién necesita esa red, porque hoy en día también hay personas que están solas, ¿ya? Venían solas y ahora con esta pandemia se han vuelto, y se ha vuelto una situación más crítica todavía. Eh, yo creo que nos están escuchando muchas personas y quizás alguna de aquellas se siente muy mal. Ujú. ¿Qué mensaje tú le darías? Wow, yo creo que eso es bien potente esa pregunta, ¿ya? Y eso, porque es un desafío muy enorme. ¿Qué podríamos decir nosotros a través de este medio que pudiese llegar? ¿Ya? ¿Sabes por qué te la hago, Felipe? Sí. Porque la estamos pasando mal. Uh-huh. Si no la estamos pasando bien. Y yo creo que está esta falsa felicidad. Pero la gente necesita hacer contenido. Uh-huh. La gente necesita decir lo que está sintiendo, porque se nos enseña a... ¿Y para qué vaya a llorar? Ya estás llorando de nuevo. No tienes que ser débil. No seas niñita, que era mucho de nuestros tiempos, ya desde el patriarcado. Pero que al final los sentimientos se esconden. Los sentimientos no nos queremos mostrar y sí, yo creo que una de las cosas es empatizar con lo que está pasando. Si no es algo que para muchos quizás sea un chiste, pero es una realidad. Uh-huh. Había un meme por ahí que salía, una persona mirando hacia afuera y dice: seré el único que está viviendo esta pandemia, porque es como que todos hacen una vida normal. Sí. Y es como lo que tú dijiste recién, el pasto del vecino lo veo diferente. Pero cada uno en su metro cuadrado lo está viviendo de forma potente. Sí, mira, yo creo que para las personas que están viendo este programa y que se han quedado hasta ahora, ya no se han ido, hay un mensaje claro. Todas las oportunidades que hay en su alrededor también pueden ser señales de que podemos hacer las cosas distintas. Y si están viendo este programa, y si están viendo que nosotros estamos ofreciendo algún tipo de ayuda, y estamos diciendo: hey, no estás solo, tomen ese recurso, tomen este recurso. Yo creo que eso es lo principal. Si estás viendo este video y si te estás sumando a esta transmisión, vea, sé consciente de que no es solamente un programa, sino que también es no un programa más para hablar nomás, sino que también es una forma de ayuda, ¿ya? Estamos dispuestos a poder orientar, estamos dispuestos a escuchar, a contener, en el caso de que quizás no tengas esta red. Quizás nosotros hemos perdido ciertas redes, ¿ya?, en este tiempo porque no hemos alojado. Ahora se estila el tema de la distancia social, ¿ya? Entonces hemos perdido muchas cosas, hemos perdido muchos recursos que antes lo teníamos y no éramos conscientes. Entonces ocupen esta red, ocupen este espacio para decir: sabes que yo necesito apoyo. Escriba a Fundación Crecer, o escriba buscando quizás una orientación, quizás una escucha saludable. Y si bien ya tienes una red, actívala. ¿Ya? Si tú sabes que ya tienes un apoyo ahí disponible, a mano, también actívala. Si sabes que tienes un CEFAM cerca, si sabes que tienes un grupo que te puede contener y quizás lo has dejado de lado, vuelve a esas instancias de apoyo que sabes que te pueden hacer bien. Entonces, volver al tema de cuidarnos, volver al tema de protegernos, ¿ya? Y si este es una red para poder llegar a esas personas, a ti que estás escuchando, bien, súmate. Nosotros estamos aquí para poder apoyar, ¿ya? Eso yo creo que es importante. Bueno, un poco ya concluyendo y sacando un resumen de todo esto. Primero, lo importante de saber y entender y empatizar con las personas que han sufrido de alguna pérdida.
sea cual sea la pérdida. Si para la persona es importante, hay que empatizar en eso. Exactamente. Primero, no somos todos iguales, ¿no? Afortunadamente no se... Eso. Lo segundo, caminar en este proceso. ¿Y qué significa caminar en este proceso? Reconocer, hablar, solucionar y poder llegar a un fin, ¿ya? Y eso es lo que también te quería preguntar. Estamos resumiendo, pero te quería hacer una pregunta. ¿Por qué estamos aquí hablando de una solución? Pero ¿qué pasa cuando el proceso pasa más allá? Cuando vemos más allá y que veo que no tiene una solución. Como por ejemplo, mucha gente que tiene pérdida de duelos o duelos y esos duelos no son solucionados. Porque también está esa parte. Por eso nosotros también damos tanto énfasis a la salud mental, porque sabemos que la salud mental sí se puede mejorar, sí puede haber una calidad de vida, pero también sabemos que si no se solucionan, traen hartos problemas. Sí, mira, ¿qué hacer cuando pareciera de que ya no hay más camino? ¿Qué pasa cuando ya ese camino que antes yo sabía que siempre había una solución? ¿Qué pasa cuando dejo de verla? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ya llego al fin de esta etapa y creo que me perdí? ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Y eso me hace recordar un poquito los laberintos, ¿ya? De repente en la vida es como, de repente son como laberintos, ¿ya? Nos sentimos que no tenemos una dirección muy clara, lo único que sabemos es que tenemos que salir de ahí, ¿ya? Y nos angustiamos mucho, ¿ya? Porque sentimos que de repente nos metemos a callejones como sin salida y no sabemos cómo salir de ahí. Y sentimos que ya hemos empleado todas nuestras fuerzas y ya no nos queda más fuerza. Entonces, en primer lugar, es sacarse, empezar a creer, ¿ya? Empezar a darle la oportunidad a que no todo va a suceder como yo esperaba que iba a suceder, ¿ya? Y eso pasa especialmente con las pérdidas. Yo creo que las pérdidas es como el momento más crítico donde yo demuestro la impotencia del ser humano, ¿ya? El ser humano es finito, tiene límites, pero no nos gusta reconocerlo. Nos cuesta reconocer que tenemos límites. Creemos que siempre vamos a poder, ¿ya? A medida que las personas se hacen más sabias y nuestros abuelos, ya cuando no sé, uno recuerda a los abuelos de antes, uno ve como un patrón, ya que esas personas como que ya están más desligadas de ciertas cosas, ya están más como, ya no le afecta tanto el que dirán de ellos, ya pareciera de que hay cosas que ya las tienen más resueltas. Y te han dicho, ya tiene cuero chancho, ya. Sí, ¿o no? Como que en ese sentido, ¿ya? Y eso da porque ya tienen un cierto nivel de experiencia. Entonces, ahí es donde quiero ir ahora, ya cuando me dices qué pasa cuando llegas al fin del camino. En primer lugar, ¿cuál camino? Es dejar la ilusión de ese control, ¿ya? Del control de que creer de que si las cosas hubiesen sido distintas, yo sería de una forma totalmente distinta y sería muy feliz. Quizás no, ¿ya? El control de creer que porque las personas están ahí y esa figura, porque no está, el mundo pareciera que ya se detuvo. Y en realidad eso es eso es una ilusión de que nosotros como seres humanos necesitamos ese control, necesitamos afirmarnos, que las cosas se mantengan estables, pero en realidad nada es estable. Las cosas siempre van a estar cambiando y siempre nos vamos a exponer a que las cosas no van a ser como eran al principio. Por más que nosotros querramos aferrarnos a eso, la vida continúa. Pero no es tan así dramático, no es tan así como que, pucha, no hay nada que hacer. Al contrario, hay mucho que hacer. Había un filósofo que decía que, o sea, un filósofo de la vida, digo, de que decía que a veces, si bien es muy necesario llorar,
pero trataba de darle un vuelco a esto. Decía que a veces, más que llorar por la pérdida, de repente es sonreír con la oportunidad de haber vivido con esa persona, ¿ya? Ahora, como tú decías recién, a veces no se trata de una pérdida de una persona, se puede tratar de distintas cosas. Pienso en aquellas personas que de repente por un accidente ya no pueden caminar, ¿ya? Y ellos también sufren un duelo, ellos también tienen una pérdida de sí mismos. Entonces, O los que perdieron el opino, trabajo después de haber trabajado 25, 30 años. exactamente, esos son golpes duros y que ya quizás son irremediables, ya es así, ¿ya? Entonces, en primer lugar, es aceptar esa realidad, a entenderlo, aceptarlo, esa pérdida está, ¿ya? Luego, empezar a trabajar acerca de eso, no quitarle los ojos, no hacer como que no existe. Y si tenemos que pasar por un momento así, bien, pero no quedarnos en eso, buscar trabajar en esa emoción, buscar ayuda para que nos ayuden a encontrar una visión distinta acerca de lo que estamos viendo. También adaptarnos a un medio en el que esa figura que ya no está, plantearnos nosotros mismos cómo lo vamos a hacer sin esa figura. Y eso lleva al cuarto punto, de que es recolocar, es como colocar emocionalmente a esa persona que ya no está. ¿Qué sensación puedo aprender? ¿Qué enseñanza me dejó ese vínculo? ¿Qué enseñanza me dejó ese trabajo? ¿Qué enseñanza puedo tener ahora que quizás no puedo caminar? ¿Qué pasa? ¿Qué enseñanza puedo entender ahora? ¿Qué cosas de la vida puedo ver ahora que antes no veía? Porque estaba esa circunstancia, ¿ya? Entonces, tenemos la opción de mirar las cosas también con optimismo. Claramente que cuando estamos con un profundo dolor, uno no quiere ser optimista y uno quiere solamente vivir ese dolor, lo cual es justo, lo cual es necesario. O sea, un proceso tiene que tener un principio y tiene que tener un término. Exactamente. A veces los términos pueden ser distintos. Estamos claros en eso. Los términos pueden ser, quizás no el mismo término que yo podría tener otra persona, pero sí podrían estar en el proceso de crecer. Yo creo que cuando uno crece es cuando le da la oportunidad a la vida, le encuentra el sentido en la vida. Entonces, esto de crecer, ¿cierto? Ahora que estábamos hablando de crecer. Así que eso, hay un optimismo, hay una forma, la vida nos enseña, hay que permitirse enseñar, también sufrir todo lo que sea necesario, pero también darle la oportunidad al aprender, a ser flexible. Bueno, un poco volviendo al resumen, que lo que yo planteaba, y creo que lo más importante de todo esto, y creo que lo que podemos sacar en limpio, es que la situación puede ser diferente. Sí, la situación o cualquier pérdida que uno pudo haber tenido tiene la posibilidad de salir adelante, tiene la posibilidad de mirar, de aprender y de tomar esa experiencia, como tú dijiste recién, para compartirlas con otros que quizás lo están viviendo. Uh-huh. Y cuán importante es en este tiempo que puedan haber estas personas que aprenden de la vida, que es la mejor universidad que hay, la universidad de la vida. Y hay magíster, escuché un día que hay magíster en calle. Hay personas que conocen mejor que nadie el tema de la calle, el tema del sufrimiento. Hay doctorado en sufrimientos. Y que también son importantes también de cómo ellos desde su experiencia pueden apoyar a otros. Felipe, palabras finales. Palabras finales, agradecer ya esta instancia y aprovechar. Ya esta pandemia nos ha llevado a estar aislados, a estar distanciados, pero no necesariamente con las emociones, ¿ya? Podemos estar cercanos con las personas, podemos acercarnos quizás mucho más que físicamente. Y aprovechemos esta instancia de retomar los vínculos, retomar las relaciones, revaloremos
pongámonos a ordenar nuestro esquema de valores, ¿ya? Y acerquémonos, seamos empáticos. Si estamos sufriendo nosotros, busquemos ayuda. Si sentimos de que podemos, que estamos mejor y que hemos salido adelante en medio de todo, ofrezcamos la ayuda, ¿ya? Y si están viendo este programa y creen que necesitan consultar, ocupen este canal. Ninguna dificultad en poder recibir sus dudas, quizás sus necesidades. Así que eso, muchas gracias por este espacio y bueno, les dejamos la invitación abierta ya. Eso. Bueno, amigos, contarles que ya desde la próxima semana queremos cambiar un poco el modelo, y ya que puedan haber preguntas desde otras personas, y queremos ir aprendiendo también de esto, porque la verdad que todos estamos aprendiendo. Y para nosotros ha sido muy, muy especial hacer estas entrevistas y poder aprender, si todos estamos aprendiendo. Y por eso la idea de esto es que no fuera tan con palabras tan rebuscadas, sino algo sencillo y algo que entendiéramos todos. Así que, más que nada, agradecerte, Felipe. Todo muy claro. Muchas gracias. Y el mensaje que dejas, pues, que creo que es el mensaje que nosotros también tenemos como fundación, el poder apoyar a aquellos que tanto necesitan y que estamos dispuestos a hacerlo, y estamos dispuestos a estar. Y estamos dispuestos también a ocupar, mira, no es ocupar, sino invertir tiempo en las personas. Yo creo que uno invierte el tiempo en las personas, no ocupa. Entonces, en ese aspecto también los dejamos a todos invitados para la próxima semana. Va a ser un tema muy bueno. Y también, ¿por qué no decirlo? Te invitamos también a las personas que puedan estar a que también ellos nos puedan sugerir quizás algunos temas. Creo que es sumamente importante que nos puedan sugerir como para poder ir conversando en una conversación, como les dije recién, amena. Así que muchas gracias, Felipe, y nos estamos viendo para una próxima vez. Así que muchas gracias. Nos vemos. Saludos a todos. Hasta luego. Adiós. Saludos. ¿Qué tal, amigos? Hemos llegado a nuestro final el día de hoy. Estamos muy contentos y agradecidos de cada uno de ustedes que se ha podido conectar hasta el final. Lo invitamos a que pueda seguirnos en nuestras redes sociales para poder estar al tanto de cada una de las actividades que vamos promocionando semana a semana. Si a usted le pareció útil este video, lo invitamos a que pueda compartirlo con alguna persona que esté enfrentando estas dificultades presentadas por la pandemia. También los invitamos a prepararse para próximo sábado a esta misma hora en este mismo canal, 5 de la tarde por Fundación Crecer. Les deseamos una muy buena semana, que puedan mirar hacia adelante con esperanza y recuerden que Fundación Crecer no los abandona y que estamos con cada uno de ustedes. ¡Adiós!